Una llamada puede ser tan importante en nuestra vida porque nos puede cambiar todo. Y precisamente el día de hoy quiero hablarle de unos hombres que recibieron una llamada y que transformó su vida por completo. A través del pasaje que hoy vamos a estudiar, vamos a ver cuál es el llamado de Jesús y a qué tipo de personas Él llama para colaborar en su reino. Mateo, recuerden, nos ha venido presentando que Jesús es el rey, ¿sí? Y nos ha dicho que el rey viene, que el rey cómo llegó, cómo nació, nos habló del heraldo, que era el que daba las noticias antes del rey. Y en esto que hoy vamos a ver es el principio del ministerio de Jesús. Mateo 4, del versículo 12 al 22. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en las regiones de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, a su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos dejaron al instante la barca y a su padre, y le siguieron. Recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y mire, en este pasaje podemos aprender el llamado de Jesús. En toda la Biblia podemos ver diversos llamados, pero creo que los que pueden ser los llamados más claros es el llamado a salvación por parte de Cristo. Y cuando Él llama a una persona a salvación, ese es un llamado efectivo. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando Jesús llama a alguien para salvarlo, esa persona no puede rechazar su. No es como algo que Jesús llegue a su vida y usted pueda decirle: no, ¿sabes qué, Jesús? Ahorita como que no puedo, no tengo chance, hoy tengo fuera de ir el domingo, no, mejor no. Es un llamado efectivo. Si Jesucristo lo ha llamado, usted no va a tener cómo poner resistencia. Y mire, Romanos 8:30, para comprobarle esto, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este versículo me dice que Él llama ¿a quién? A quien ya ha predestinado. Desde antes de la fundación del mundo, Él ha elegido a quién va a llamar y quién va a responder a ese llamado. Y dice que a estos los ha justificado y a estos también los va a glorificar. Ahora, si usted atiende al llamado, déjeme decirle algo, su vida va a cambiar porque es un llamado efectivo. Él ha hecho una obra a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, que es algo natural que nosotros vamos a responder positivamente. Ahora, podemos ver el llamado a salvación que normalmente va acompañado con una comisión. Dios a todos los que salva los comisiona para una misión especial. ¿Y sabe cuál es?
id y haced discípulos a todas las naciones. Él llama y nos hace ahora colaboradores de su reino. Esto es increíble porque no solo es que te invite a su casa, sino que ahora te hace parte de las operaciones que hay en su reino. Y fíjese cómo él le dice a estos pescadores, venid en pos de mí, ¿y qué? Y yo os haré pescadores de hombres. Entonces podemos ver por un lado el llamado a salvación, que es vengan y síganme, y la otra es la comisión, el llamado a desempeñar una función en tu vida. Muchos de los que estamos aquí, antes de conocer a Cristo, no teníamos un propósito claro en nuestra vida, o puede haber alguien que todavía no tenga claro para qué Dios lo llamó. No hay un llamado más grande en nuestra vida que el ser pescadores de hombres. Cuando Jesús comenzó su ministerio, vio la necesidad de hacer un grupo de colaboradores y no solamente los llamó, sino los entrenó durante toda su vida para que pudieran convertirse en los apóstoles y en los que iban a liderar la iglesia. Y a veces es triste, pero es la actividad más olvidada por los cristianos. A veces estamos tan metidos en nuestra vida, estamos más preocupados de, Señor, si por favor me puedes dar el dinero que me hace falta para realizar este pago. Y pocas veces nos ponemos a pensar que nosotros somos el instrumento que puede colaborar con el reino de Dios. Pero esta es la labor más noble y el trabajo más sagrado que existe en el reino, el que usted pueda ser útil. Yo hice un cálculo. Si todos los que estamos aquí, si todos los que formamos parte de este ministerio de Piedra Angular, evangelizáramos a una persona cada mes y luego así sucesivamente, esas personas evangelizaran a uno cada mes, escuche, en 14 meses ganaríamos la ciudad de Celaya para Cristo. En 14 meses, en menos de 2 años, la ciudad de Celaya, con los habitantes que tiene, estaría a los pies de Jesucristo. Ahora, no le quiero decir que el propósito de Dios es salvar a toda la ciudad, o que eso dependa de nosotros. Lo que quiero decir es que si nosotros fuéramos obreros que hicieran su trabajo, seríamos colaboradores extraordinarios. Ahora, si esta tarea es tan importante, ¿a qué tipo de personas llama Jesús? Y quiero darle 4 características de los colaboradores del reino. Tampoco tienen que ver con una habilidad, sino 4 características que son obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y estas son, primero, Él llama a los que creen. Segundo, a los que están dispuestos. Tercero, a los que obedecen. Y cuarto, a los que imitan. Y número 1, ¿quiénes son los que creen? Estos hombres eran creyentes. De hecho, los teólogos creen que probablemente Juan era discípulo de Juan el Bautista. Ellos habían escuchado ya la predicación de Jesucristo y habían creído. Por eso pudieron responder a su llamado. Ellos ya eran creyentes, su familia era creyente. ¿Cómo sabemos? Porque en el momento en que Él les dice, sígueme, ellos evidentemente tuvieron que ir y decirle a la familia, ¿sabes qué? Pues resulta que me llamó una persona y pues me voy a tener que ir. Y dice que Juan y Jacobo le dicen a su papá Zebedeo, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Pues el negocio familiar ya no te voy a poder echar la mano porque ahora me llamó Jesús y pues ahora voy a tener que ir. Si usted no fuera creyente, si su familia no fuera seguidora de Cristo, ¿ustedes creen que le hubieran dicho, sí, no, pues ahí nos vemos a la vuelta? No, evidentemente estos hombres ya habían escuchado y habían recibido a Jesús como Señor y Salvador. Si usted tuviera que escoger a algunos colaboradores, ¿a quién escogería? ¿No es cierto que escogeríamos a los que están mejor preparados? ¿No es cierto que escogeríamos a los que mejor habilidad tienen para algo?
Jesús predicó a los religiosos de su tiempo y no lo aceptaron ni creyeron en él. Y ahora Jesús escoge a unos simples pescadores para ser sus discípulos. Y esto es algo que nos habla de cómo es Jesús y cómo es el reino. Ellos no eran pobres, quiero decirle esto. Ellos eran trabajadores. Era gente como usted y como yo, que sale todos los días a ganarse la vida, que con lo que sabe hacer lucha y trata de salir adelante. Era gente común y corriente. Esos eran los primeros que llamó Jesús. Y sabe, ahora nosotros somos simplemente pescadores de hombres que tiramos la red y el que hace que los peces se vuelquen a la red es Cristo. Usted y yo no necesitamos la gran habilidad o el gran conocimiento para llevar a los pies de Cristo a una. Lo único que necesitamos es creerle a Él. Estos pescadores eran hombres toscos, vivían rudimentariamente, no eran gente elegante ni con modales, eran gente tosca. Fíjese, yo me impresioné de esto, pero ahora quiero que vea cómo son los que llamó Jesús, sus 12 discípulos. Sus 12 discípulos eran gente egoísta. ¿Se acuerda cuando está predicando Jesús y la multitud tiene hambre? Y ellos dicen, chin, no vayan a querer que les demos de comer. Y le dicen, Jesús, despídelos porque ya es noche y luego no van a encontrar dónde cenar. Eran insensibles. ¿Se acuerda que corrían a los niños? Y decían, estos chamacos andan aquí haciendo despapalles. Jesús, córrelos. Eran orgullosos e interesados. Yo creo que se creían mucho, se creían más que las demás personas por el simple hecho de que seguían a Cristo. Peleaban por quién sería el mejor en su reino. ¿Se acuerda? Que decían, ¿quién se sentará a la izquierda o quién se sentará a la derecha? No solamente eso, sino que eran cobardes. Cuando agarraron al pastor, las ovejas se dispersaron. Cuando detuvieron a Jesucristo, en vez de ir y estar cerca, estos hombres dijeron, yo no te puedo seguir más porque mi vida está en peligro. Ahora, usted y yo no escogeríamos a gente así. Usted y yo ni siquiera invitaríamos a nuestra iglesia a gente así. Cuando yo veo a estos hombres, yo digo, este soy yo. Cuando yo veo todos los defectos que tenían estos hombres y nada de virtud, digo, si Dios pudo utilizar a estos hombres, tengo la esperanza de que también me pueda usar a mí. Ni siquiera sabían leer, pero sabe, Él tiene algo mejor que el conocimiento de este mundo. Primera de Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo más increíble es que Dios no escogió a los más talentosos, no escogió a los más sabios, no escogió a los más fuertes. Dios escogió a usted y a mí, que somos débiles y somos lo más vil y menospreciado de este mundo. ¿Para qué? Para demostrar ahora su poder. Entonces nadie se puede jactar de lo que está haciendo para el reino, porque todo depende de lo que Dios quiere hacer. Estos 4 pescadores, con todos sus defectos, le creyeron de tal manera que cuando Él les dijo, venid en pos de mí y síganme, dejaron todo. Díganme si esto no es una fe verdadera.
¿Usted sería capaz de dejar cualquier cosa por seguir a Cristo? ¿Usted sería capaz de dejar su tradición? ¿Sería capaz de dejar sus hábitos? ¿Sería capaz de dejar sus costumbres? ¿Sería capaz de dejar lo que le agrada, lo que le trae placer por seguir a Cristo? Él convierte en diamantes la materia prima que aparentemente no tiene ningún potencial. ¿Usted cree que tiene algo bueno? ¿Que tiene un IQ muy elevado? Escuche, será mejor que se despoje de eso, si no, no podrá seguir a Cristo. Si usted se cree lo mejor que hay en este mundo, es mejor que lo deje y que siga a Cristo. La segunda característica que yo vi en estos hombres es que el Espíritu Santo los había puesto dispuestos. Estos hombres no estaban disponibles, estos hombres estaban dispuestos. Escuche, en la tradición rabínica era muy común que tuvieran discípulos, pero normalmente los discípulos elegían a los maestros que tenían que seguir. Ellos decían, ¿sabes qué? Yo quiero aprender de ti y quiero sentarme a tus pies para poder ser un maestro como tú. Pero estos hombres no fueron voluntarios. Estos hombres no dijeron, hey Jesús, fíjate que nos está yendo mal en la chamba de la pesca y ahora queremos seguirte. Estos hombres no dijeron, oye, nos agrada mucho lo que tú dices y ahora queremos ser maestros como tú eres maestro. Estos hombres no fueron voluntarios. Estos hombres estaban ocupados trabajando, pero estuvieron dispuestos a seguirlo. Mateo 8 nos habla de algunos voluntarios que se ofrecieron a seguir a Cristo. No sé si lo recuerde, pero ellos le dicen, Maestro, ¿qué es necesario hacer para seguirte? Y Jesús les dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Él les empieza a decir, el que me sigue a mí no tiene ninguna garantía en esta vida. Por eso se requiere fe y estar dispuesto. Seguirlo a Él no es una decisión entre otras, no es una decisión más en nuestra vida. No es ni siquiera que nosotros podemos decir, Señor, te quiero seguir, pero estas son mis condiciones. Esto es lo que yo te pongo. Quiero ir a la iglesia cada año, cuando sea Navidad. Quiero portarme bien nada más los domingos. Usted no puede venir con sus condiciones y tratar de seguir a Cristo. Se fija que estos hombres, Jesús no les dio garantías, no les dijo a dónde iban a ir. Muchos de nosotros decimos, bueno, sí te sigo, pero dime qué vamos a hacer o dime hacia dónde vamos a ir. Estos hombres solo escucharon un venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y dice, y dejando todo, le siguieron. No les importó su vida, no les importó su seguridad, no les importó su sustento, su afecto, porque dice que ellos fueron con sus papás, los otros dos fueron y le dijeron, papá, hemos decidido seguir a Cristo. Dice Samuel Rutherford, no pierde nada quien gana a Cristo. No pierde nada quien gana a Cristo. La frase venid en pos de mí, esto hace referencia a que necesitaban ser enseñados no solo en su intelecto. Esta frase que les dice Jesucristo representa, no solo les voy a enseñar lecciones de vida, sino les voy a mostrar con mi vida cómo se tienen que comportar. Les voy a mostrar cómo tienen que pensar. Les voy a mostrar ahora lo que tienen que decir. Escuchen, muchos de nosotros queremos venir a Cristo y decir, bueno, yo quiero seguir pensando como pensaba antes o quiero seguir haciendo lo mismo que hacía antes y nada más quiero aprender en mi intelecto. Y eso no significa venid en pos de mí. Si usted va a venir en pos de Él, usted tiene que estar dispuesto a aprender todo de Él. Y dice, yo los haré pescadores de hombres. Escuche, les da un propósito a su vida.
Yo no sé si usted pueda comprender esto, pero sin Cristo nuestra vida puede naufragar de un lado a otro. Pero cuando usted se encuentra con el Salvador y el Rey de este mundo, usted cobra un propósito en su vida y es ser imitador de Él. En este momento ellos no lo eran, no eran pescadores de hombres, ni siquiera sabían nada acerca del reino, pero estuvieron dispuestos a aprender del Maestro. Eso requiere que se involucre. Si usted quiere estar disponible para Cristo, usted tiene que involucrarse en algo. Involúcrese en algo de su iglesia, involúcrese en algo de su comunidad. Usted necesita ser capacitado. Haga lo que necesite para capacitarse. Lea su Biblia todos los días. Ore lo que tenga que orar. Estudie, aprenda lo que necesita porque usted quiere ser alguien dispuesto. Y número 3, yo pude notar que estos hombres obedecían. El Espíritu Santo había hecho una obra en su corazón que obedecían. Dice, las palabras fueron una instrucción para ellos, fueron una orden para ellos. Cuando ellos escucharon, venid en pos de mí, ellos ¿qué hicieron? Inmediatamente dejaron todo lo que tenían y lo siguieron durante 3 años de su vida. Era un llamado corto, pero es un llamado extraordinario. Si hoy estamos aquí, Jesús nos ha hecho un llamado. Y eso, déjeme decirle, el llamado que Jesús le está haciendo en este momento o le ha hecho antes es el llamado más extraordinario que usted va a recibir en su vida. El llamado de Jesús opacó todo lo que estos hombres tenían, todo lo que estos hombres eran. Para ellos no fue legalismo, fue una convicción de obediencia. No hay nada en este mundo que valga tanto la pena que usted esté dispuesto a perder a Cristo. Si hoy podemos entender que Cristo nos ha salvado y que Él nos ha llamado a poder predicar su evangelio a las personas que nos rodean, a lo mejor usted dice, yo no tengo la pasión necesaria para predicar. En este momento no creo que sea mi motivación el hablarle a alguien de Cristo. Déjeme darle algo que fue consuelo para mí. Estos pescadores no iban y pescaban y decían, ay, ojalá me dieran un llamado para ir y pescar almas. ¿Sabe qué encendió su pasión? La obediencia. Si usted no tiene hoy la pasión suficiente, simplemente obedezca. El doctor MacArthur dice, la obediencia es la chispa que enciende el fuego de la pasión. John Wesley dijo, déjame arder por Dios y la gente vendrá a verme arder. ¿Quiere ser de bendición para la gente? Encienda su vida de tal manera que la gente lo venga a ver arder por Cristo. Y la última característica, los que imitan. Usted puede ver en el resumen que nos ofrece Mateo que Jesús empezó a predicar y a sanar. Él les mostró lo que ellos tenían que hacer, lo que ellos tenían que imitar. Jesús ganaba almas mientras ellos lo veían. ¿Se fija que al principio nunca los mandó a evangelizar a nadie? ¿Se fija que al principio simplemente ellos eran espectadores? Ellos escucharon el mensaje, vieron los milagros, les enseñó con su ejemplo cómo tratar a la gente. Jesús vieron de él cómo era compasivo, cómo era atento, cómo era afectuoso, les dedicó tiempo a la gente. Y escuche, después de que les enseñó, Marcos 6:7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Después de que les enseñó, ahora sí les dio la autoridad para que fueran y enseñaran a otros. Vivimos tan acelerados en este mundo y pasamos tanto tiempo en nuestras ocupaciones y en nuestros placeres que dedicamos tan poco tiempo a las personas. ¿Cuándo fue la última vez
que le dedicó tiempo a aconsejar a una persona y hablarle de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo dispuesto a sacrificar su tarde de películas o que estuvo dispuesto a sacrificar su gasolina por ir y hablarle de Cristo a otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que se tomó un momento para hablarle a su vecino de que había un camino y una buena noticia para los que estaban perdidos? El llamado más alto que usted y yo recibimos es el llamado a evangelizar a otros. Y quiero leerle esta historia para terminar. Dice, una persona cuenta lo siguiente: durante mis vacaciones estaba yo verando en una costa pintoresca cuya peña bañaba sus pies en el mar, y ofrecen cuevas preciosas en que uno puede disfrutar a sus anchas, al abrigo del calor, las bellezas y el esplendor del océano. Cierto día, absorto en la lectura de un libro, había permanecido mucho tiempo a la entrada de una de esas cuevas. Sin pensar en el flujo de la marea que iba subiendo, de repente noté que era preciso no solo dejar el lugar, sino irme corriendo para librarme de un baño forzoso y tal vez de ser pasto de los peces. El agua subía rápidamente y pronto todo estaba cubierto hasta el pie de la larga pared, por lo cual era imposible trepar. No había que perder un momento. Sin vacilar partí como una saeta, pero me acordé de que mi libro había quedado en la cueva y entonces hice un alto para volver atrás, cuando llegó a mis oídos este grito: corra usted por su vida, no hay un instante que perder. Obedecí y dejé mi tesoro, corrí otra vez para salvarme y el libro se hundió. La lucha contra las olas y la arena inundada empezaba. El viento soplaba también y me daba con fuerza en el rostro. Mi sombrero se escapaba. Traté de asegurarlo en mi cabeza, pero la voz misma exclamó: déjelo todo, no piense sino en salvar su vida. Lo abandoné al viento y mi sombrero se fue. Mis botas se iban llenando de agua, se hicieron tan pesadas que me arrastraba en lugar de saltar. Mis fuerzas se iban agotando, mas estridente oí la voz: déjelas y quíteselas. Logré quitármelas y poniéndolas bajo el brazo me eché a correr. La voz decía: no, tírelas, es cuestión de vida. Las dejé caer y seguí. Los guijarros me laceraban los pies y me maneaba sangre de las piernas. Sentí que no resistiría mucho y grité: ¿qué haré? La misma voz que me gritaba me dijo: hoy estás salvo, y estiró su brazo robusto y cogió el mío. Pronto me hallé en lo alto del peñasco, respirando con fuerza y considerando el tremendo peligro del que acababa de salvarme. Esto me hizo pensar en el peligro de la condenación divina a que están expuestas nuestras almas. ¿Qué es necesario para hacer para salvarme? Creer en Cristo y confiar en Dios solamente. Usted un día es un hombre corriendo por su vida, pero al otro día usted es un hombre gritando y estirando la mano para que otro se salve.